Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente, una vez más, nos encontramos en un nuevo programa en vivo. Hoy ya es el segundo, sí, nos encontramos hace un ratito. En caso de que hayas tenido la oportunidad de participar, si no, bueno, podés recorrerlo en diferido. Y hoy, como mencioné, en el vivo a través de YouTube e Instagram, vamos a estar recorriendo, ¿sí? Dentro del marco de ciclo de programas especiales con invitados especiales, un tema que tiene que ver con el acceso al mundo onírico, ¿sí? ¿Qué es el mundo onírico? Si es la primera vez que te encontrás con esa pregunta, cosa que quizás no, porque entiendo que quizás en algún punto, en algún momento, muchas veces escuchamos esto de la importancia del mundo onírico o el mundo de los sueños, o cómo los sueños tienen su lenguaje, cómo eso interactúa en lo cotidiano y por sobre todo cómo eso también impacta en algún punto en lo cotidiano. Así que te invito, si tenés la posibilidad, de sumarte al chat en caso de que quieras hacer alguna pregunta, o si no, ya sabes que podés hacernos la pregunta que vos quieras en diferido, ahí en los comentarios realizarla y seguramente después te estaremos brindando respuesta. Bien, el programa no lo voy a estar realizando solo, ¿sí? Nuevamente me acompaña una invitada especial con quien ya hemos realizado un ciclo de varios programas, por ejemplo, lo que tiene que ver con el desdoblamiento del tiempo, que hemos realizado 2 programas respecto de la física cuántica, y me estoy refiriendo a Janina Fernández, quien es psicóloga, es sexóloga de la UBA, ya hace mucho tiempo que trabaja en el área de la salud mental. Y Janina lo que hace es brinda una integración, ¿sí? De lo que tiene que ver con la psicología, la biología también, por ejemplo, las 5 leyes de Hammer, que también lo hemos recorrido en programas anteriores, y la psicogenealogía transgeneracional. Hoy vas a ver cómo todo eso también se integra en lo que hace al acceso al mundo onírico. Así que, Janina, ahora sí, oficialmente te doy la Hola, bienvenida, ¿cómo estás? Y te agradezco, ¿sí? Una vez más por estar aquí acompañándome y acompañándonos en estos senderos que recorremos, ¿sí? Así que gracias. un placer para mí volver a contactarnos con tu público también, que me encanta siempre el nivel de preguntas que traen. Y bueno, gracias por la presentación. La verdad, hoy es un temazo que me encanta. Así que estoy muy entusiasmada. Un tema que no sé por qué, supongo que va a generar una secuela después, ¿no? Una segunda parte quizás, vamos a ver, pero la propuesta es sí, desarrollar lo que tiene que ver con el mundo de los sueños, que es un tema muy, muy amplio, sí tiene varias vertientes, hay mucho ahí para profundizar. Y bueno, ojalá que quienes nos acompañan, sí, ahí se suma Carolina Campani, muchísimas gracias, mi amor, mi pareja, por estar acompañándonos, así que también, Caro, que disfrutes de este programa y a quienes luego se encuentren, sí, ya sea en vivo, si podés participar, pues bienvenido sea, o si no, a través de la grabación, ¿sí? Así que bueno, ¿te parece, Janina, empezar como para no suponer, quizás, como digo, a mí me parece que ya este tema alguien lo pudo haber escuchado, muchas veces hemos escuchado el tema de los sueños o el mundo onírico, pero siempre está bueno por ahí empezar por el inicio, ¿no? Empezar a organizar y ordenar el tema y preguntarte lo siguiente, ¿qué es eh, lo consciente y lo inconsciente? Como para empezar a acelerar, digamos, la velocidad. ¿Qué te parece? Qué, qué bueno, sí, sí. Justamente en el área en la que trabajo, que tiene que ver con la persona cuando viene a consulta, de poder hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Esa es la labor en la que yo justamente me encuentro dentro de Ujú. mi rol, ¿no? Entonces, lo que podemos decir que dentro de nuestro psiquismo hay una gran parte que es la instancia inconsciente, que es mucho más grande que nuestra conciencia. Por lo tanto, siempre el inconsciente, al tener un mayor porcentaje, todo arranca en nuestros pensamientos y la lógica con la que nos movemos arranca de esa instancia inconsciente. Y podemos dar una característica que siempre
siempre pugna por manifestarse. De alguna manera u otra, el inconsciente siempre va a querer salir a la luz. ¿Por qué? Porque es mucho más veloz que la conciencia. Esto es interesante poder aclararlo, pues ya vemos con qué tipo de instancia estamos acá nosotros hablando, ¿no? Esta instancia inconsciente, que es más veloz. Por eso nosotros vemos en la teoría que una de las formaciones que hace el inconsciente es, por ejemplo, los actos fallidos. El acto fallido, uy, quería decir esto, pero me salió otra cosa. Me No tenía equivoqué. que haber. Me equivoqué. Vos sabés que justo el nombre que no tenía que decir me salió. Bueno, esto es una formación del inconsciente, ¿no? El acto fallido. Hay otros también, por lo general podemos poner en palabras 4. Un segundo es los síntomas, otra gran parte con la que trabajamos en la clínica, porque si yo lo tendría que definir muy sencillamente, podríamos decir que todo síntoma es una manifestación del inconsciente y me está revelando, la perspectiva del psicoanálisis, hoy estamos acá, me está revelando un conflicto no resuelto. Me transformó en síntoma, ¿no? Todavía yo no resolví ese tema de decirle a tal persona, no terminé de decirle todo lo que quise y tal vez mañana yo me despierte afónica, un síntoma, ¿no? Síntoma que habla. Otra formación del inconsciente, el chiste, ¿no? Obra freudiana, ya tan conocida, ¿no? Cuando uno hace un chiste y todos nos reímos, porque sin duda tiene algo que ver con el orden de la verdad, y ahí está el inconsciente, ¿no? Por eso decimos que todo chiste, algo de verdad está diciendo. Acá veo que sigo. Te había quedado un poquito, pero sigo. Sí, El sí, sí, chiste y su hablando. relación. Perfecto. Y hoy el tema que nos convoca, como otra formación del inconsciente, son los sueños. Y acá llegamos al punto, ¿no? A la vida onírica, la vida de los sueños, toda la actividad onírica que es gracias a nuestro psiquismo, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos vamos a dormir? Y bueno, cuando nos vamos a dormir, el inconsciente sigue trabajando y esta producción que él hace, la manifestación de los sueños. Y acá es donde nos vamos a sumergir. Ahí es donde ingresamos, digamos. Claro. En ese mundo que muchas veces, a ver, vos también me dirás si sucede, seguramente que sí, esto de, bueno, soñé algo y qué significa, ¿no? Lo típico, digamos, qué significa, o por ahí no lo puedo recordar, que eso también muchas veces pasa, ¿no? Hay veces que uno nos despertamos, uy, tengo esa imagen, de repente, pum, se fue, y uno dice, bueno, vamos a ver hasta la próxima, ¿no? Que me encuentre quizá con lo mismo. Pero, ¿qué es en sí, no? El mundo de los sueños, ¿qué nos dice? ¿Por qué es tan importante? Que tiene que ver con una función del inconsciente y además casi de compensación o regulación, ¿no? Porque muchas veces en lo cotidiano procesamos demasiada información que, como vos has mencionado, en gran parte pasa a una instancia inconsciente. Es como decir, si nosotros, nuestra mente consciente fuera realmente consciente de toda la información, creo que se saturaría, digamos, ¿no? Se sobrecargaría el procesador. Entonces, muchas veces se nos pasan cosas por delante, ¿no? Pensamientos, los famosos darnos cuenta, y quizás por ahí no tenemos esa, por decirlo así, no porque sea esto, pero digo, esa habilidad quizás de decir, ah, mira, te tengo que prestar atención a esto, o justo cuando estaba diciendo esto me sentí de determinada manera, entonces al no poder procesarlo pasa a una instancia más profunda. Y así es como se generan los sueños, digamos, ¿sí? Por ejemplo. Pero siempre lo que ha llamado Exactamente. la atención es qué tienen para decirnos, ¿no? No por ahí quizás para entrar en decir, bueno, ¿qué significa soñar con tal cosa? Porque entiendo que
desde tu abordaje, que es mucho más amplio, cada Bien. simbolismo, cada gráfico, por decirlo así, tiene su cuestión particular. O sea, no lo podemos reducir al diccionario, digamos, ¿no? Decir, bueno, soñar con esto significa tal cosa. En realidad hay que siempre conocer a la persona. Pero digo, ¿a qué nos Es, invita, por ejemplo, ese mundo de los sueños? es muy importante porque me invita a hacer esta aclaración donde mucha gente está confundida. Los sueños tienen un significado, y aparte porque es preciso el inconsciente, por más que nosotros no entendamos lo que soñamos, sabemos que tiene un orden de precisión impecable. Y que yo sueñe con tal cosa y que esta persona que yo conozco sueñe con lo mismo, por supuesto van a tener significados diferentes. No es como jugar a la quinela, ¿no? Que para todos tiene un significado. Es interesante poder aclarar esto, porque cada uno le va a dar su significado a través de las experiencias que haya tenido esa persona. Cómo interpreta eso con lo cual soñó, qué significa para su vida haber soñado con eso. No va a ser lo mismo que si la persona que tengo al lado sueña con lo mismo, va a interpretar otra cosa, le va a dar otro sentido. Por eso siempre tenemos que ir a la particularidad, ¿no? Y más entrando en el terreno del psicoanálisis, lo que se define es que todo sueño, así lo va a decir Freud, todo sueño es cumplimiento de deseo inconsciente. O sea, hay algo del orden del deseo acá. ¿Sí? Eso es importante también Punto poder clave, aclarar, digamos. porque, ¿cómo? Punto clave, digamos, lo del deseo. Claro, claro, porque el deseo comienza en el inconsciente. A ver, ¿usted con qué sueña? ¿Qué le gustaría? Lo podemos llevar a la vida diurna, ¿no? ¿Qué le gustaría? ¿Qué sueña? Y seguro que eso va a tener que ver dentro del orden del inconsciente, porque todo arranca y se origina ahí. El tema, si querés te cuento un poquito de la historia, de cómo Sí, sí. fue en el psicoanálisis, porque Freud en el 1899 nace la interpretación de los sueños, una obra freudiana, en donde él dice que todo sueño es un cumplimiento de deseo inconsciente. Pero ¿qué pasa? El tiempo sigue transcurriendo y el contexto lo desafía a su teoría. ¿Por qué? Porque se encuentra en la historia con la Segunda Guerra Mundial, 1940. 40 años más tarde, de cuando arrancó esa primera, donde el concepto fue todo cumplimiento de deseo, cuando llegaban pacientes a su consultorio, contaban, mirá vos cómo el contexto lo desafía a él, ¿no? Y tiene que modificar su teoría por este Claro, punto. El punto es que los pacientes comentaban que se despertaban con el sonido de la bomba, porque estábamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Entonces él dice, ¿cómo puede ser que yo hace 40 años atrás dije que es todo un cumplimiento de deseo inconsciente y esta persona la está pasando mal porque no se despierta? Acá hay algo que me está como faltando, ¿no? claro. Y es ahí en donde reformula la teoría y él dice que es ahora casi un cumplimiento de deseo inconsciente, o sea, sigue habiendo algo del orden del deseo, pero acá entra algo maravilloso dentro de la teoría del psicoanálisis, que es, va a decir él, las enigmáticas tendencias masoquistas en el yo. Acá le da un nuevo valor. Un nuevo giro, digamos. Un giro en la teoría, en el concepto tal cual de cómo se significan los sueños. Sí, sí, por eso la complejidad, la complejidad. Es interesante también poder decir
que el inconsciente se caracteriza por ser siempre atemporal y aespacial. ¿Esto qué quiere decir, atemporal? Que ¿cómo se traduce esto en la clínica? Que cuando la persona vivió un suceso, por ejemplo, traumático, de hace 30 años atrás, y me lo cuenta hoy, me lo va a contar desde un lugar que lo está viviendo, porque justamente está el componente atemporal, está pasando ahora. Es como que lo trae de nuevo, digamos. Lo trae de Claro, nuevo al lo está presente. viviendo totalmente. Y dentro de los sueños, se mueve el inconsciente con dos leyes. Una es la condensación y el desplazamiento. Esto se traduce como, mirá, vos sabés que yo soñé el otro día que estaba en la casa de la abuela, pero es como que la cocina no era la casa de ella, era la casa de otra persona, ¿no? La condensación y el desplazamiento. Claro. Todo eso es preciso para el inconsciente, por más que nosotros no lo entendamos. Por eso es complejo, ¿no? Es artístico además también, ¿no? Porque decir, cómo hay toda una maquinaria, ¿sí? Que crea, recrea o arma toda una nueva arqueología, por decirlo así, ¿no? No es tan así como tan directo. Es como decir, bueno, es como si el inconsciente nos dijera, bueno, a ver si te interesa descubrir qué significa esto, por qué hay personajes que están quizá con otro cuerpo, con otra cara, por qué está esa metamorfosis, o sea, como si fuera una obra artística, digamos. Al menos lo entiendo Total, así, lo entiendo así. sí, sí, totalmente, totalmente. Por eso siempre es importante poder preguntarle a la persona cuando tuvo un sueño, eh, ¿y vos qué interpretás con respecto a esto? Y más específicamente desde la biología, porque es la que me ordena mucho. ¿Cuál es tu sentir? ¿Cuál es tu sentir emotivo, emoción, con respecto a esta situación? ¿No? Y ahí se nos abre un panorama muy rico, porque muchas veces, como ya lo hablamos en el otro programa, cuando uno se va a dormir, sabemos que nos conectamos con algo mucho más grande, y ahí en el momento REM, que era una de las muy buenas preguntas que llegaron, ¿cuándo se produce el momento REM? Las primeras 2 horas del sueño, cuando yo me voy a dormir, ese momento REM, que es donde hay un mayor intercambio de información. Claro. Entonces ahí, justamente, vos fíjate qué importante la labor del inconsciente, porque está ya preparando encima el día anterior, en la noche, va a preparar el día, lo que yo voy a vivir. Es fantástico. Maravilloso. Sí, 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 tal cual. Es como un, es como otro mundo, digamos, ¿no? Pero que también está relacionándose todo el tiempo con lo que nosotros creemos que es realidad, por decirlo así, ¿sí? O con lo que nosotros percibimos. Como ese mundo quizás artístico, de representaciones, de metáforas, de escenas, tiene un impacto enorme en lo cotidiano, digamos. Gigante, gigante. Totalmente, Ujú. totalmente. Sí, sí, sí. Entonces, siguiendo por esa misma línea, eh, muchas veces una de las preguntas que me llegaron a partir de este encuentro fue ¿qué sucede si yo a veces sueño con alguien que ya no está en este plano? Ahí se pone interesante también, porque muchas veces he escuchado, conocido a personas que sentí que tuve una conexión tan profunda con ese ser que ya no está en este plano. A veces hay como mensajes para esa persona ahí, en ese mundo onírico. Porque justamente esta palabra que trajiste me encantó, como que nos invita a una estabilidad, ¿no? Hay algo como que se pone, como que se equilibra, ¿no? Cargas que se equilibran. Por eso desde la biología, porque yo, como dijiste, yo conecto la psicología y la biología,
se dice que la biología utiliza el recurso del sueño como el sueño reparador, repara nuestra biología. A veces lo mejor que le puede pasar a esa persona, si se siente mal o está media bajón, qué bueno que pueda ir a descansar, qué bueno que se pueda ir a dormir un rato, porque yo sé que desde el inconsciente se van a estar filtrando recursos para después, Sí. para la vida. Para que quizás uno pueda, a ver, por ejemplo, es como decir, en este momento, digamos, no encuentro una respuesta o una solución quizás a lo que me está pasando. Bueno, quizás cuando suelto, ¿no? Toda esa tensión, todo ese estrés, pueda permitir que algo en mí quizás me muestre otras ideas, digamos. Quizás, digo. Entonces, el descanso, ¿no? Los estados por ahí profundos justamente llevan a eso, a como decir, bueno, si no podés resolverlo, soltá, pero no soltá por abandonarlo, sino que quizás no es el mejor momento en esta primera hora, digamos, ¿no? Quizás si soltás, te relajás un poco y ahí quizás conectás con otras perspectivas, digamos. Claro, claro, porque justamente como cuando uno se va a descansar, sabemos que nos estamos conectando con algo más grande y ahí vamos a tener recursos que se van a filtrar por el inconsciente. Lo que va a suceder es que nuestra percepción acerca de ese hecho, que yo lo significaba, lo interpretaba como un problema, ahora voy a empezar a tener una nueva percepción con respecto a ese suceso. Por eso decíamos la otra vez que es importante poder estar integrando el recurso de la derivación, ¿no? Como que yo me voy a dormir, derivo, me entrego, justamente irme a dormir lo más vacío posible y para ir ahí que se me va a filtrar una información. No me voy a ir a dormir con todo un run run en la cabeza de preocupación, de qué debería hacer, por qué me está pasando esto. Como bajar ahí un poco, ¿no? Los decibeles, Sí, digamos. sí, sí, totalmente. Eso es importante, justamente para que el inconsciente pueda trabajar y manifestarse y eso es lo que va a pasar en el sujeto. Va a haber un cambio de percepción. Cuando se despierte, van a pasar cosas como, o a lo largo de la terapia, como yo lo veo, Sí. vos sabés que yo antes esto lo pensaba de esta manera y ahora me di cuenta que ya no es tan así, porque pude ver esta otra cosa. Ahí el cambio de percepción ante ese hecho. Eso es lo que va pasando. Y ahí es donde empiezan, digamos, a generarse de la propia persona quizás otro tipo de soluciones, bueno, perspectivas, ¿no? Que en realidad es algo que muchas veces por ahí no solemos hacer, ¿no? Bueno, tenemos un pensamiento y es eso y quizás es lo único y no se me ocurre otra cosa y siento más de lo mismo y el punto es justamente, bueno, a ver, y si me abro, si nado en otras perspectivas, quizás por ahí es muy probable que la solución aparezca. Siempre estuvo, pero quizás no estaba conectada a esa perspectiva antigua, digamos, ¿no? O habitual, quizás. Tal cual, tal cual. Es interesante también esto, ¿no? De que el inconsciente, en este caso nosotros como que lo estamos fractalizando a lo que es un inconsciente individual, ¿no? Porque estamos hablando de un sujeto, lo que sueña ese sujeto, ese paciente, pero también es interesante ver que el inconsciente tiene como diferentes grados. Ujú. Entonces, nosotros tenemos un inconsciente personal, un inconsciente familiar, y ahí está el transgeneracional, que yo no voy a entrar ahí, y un inconsciente colectivo donde estamos todos conectados. ¿Y esto cómo lo podemos relacionar con los sueños? Bueno, entonces acá tendría que traer a Jung, porque él, hermoso libro, un poco caro,
siempre fue caro, no quiero pensar ahora cuánto saldrá ese libro, el libro rojo de El Jung, libro rojo, sí. el libro rojo, me cae la baba. ¿Qué pasa en ese libro? Él baja a través de los sueños arquetipos, ¿no? Entonces vos fíjate la gran conexión que él tenía, que después en la vida diurna se pone a dibujar esas estructuras, esos diseños, eh, con lo que él soñó, esas imágenes, Sí, sí, sí. que tienen que ver sin duda, y ahí él donde pone esta teoría, con un inconsciente más colectivo, como que todos estamos compartiendo en el inconsciente esta grilla, estos arquetipos. Y ahí nace el tarot. Claro, es como que ahí ya Claro, se claro, amplía, digamos, muchísimo. Bueno, claro. en otro programa podemos seguir por ahí, ¿no? Por esa vía, pero digo, cómo se va ramificando y sí, obviamente, después, bueno, el tarot, quizás la astrología también, ¿no? Que Jung tuvo contacto con... Y así, digamos, ¿no? Como que se va haciendo cada vez más amplio el panorama y uno dice, wow, todo esto está acá. Claro, Todo esto tengo, digo. todo esto nace gracias a que hay una maquinaria que lo puede producir, en donde justamente vemos en esa actividad onírica el inconsciente, porque sin él esto no se podría producir. Vos fijate, ¿no? Porque todo arranca de ahí. Sí, sí, sí. Sí, se fue. Entonces, yo invito a la gente, algo que yo estoy empezando a hacer y que me da como info, es poder tener un cuadernito al lado, o bueno, ahora está todo más lo tecnológico. Yo soy de esas que todavía siguen subrayando y usan marcadores, me encanta. Pero bueno, hoy está el celular, me puedo grabar. Qué bueno que Los si blogs de yo notas también, ¿no? claro, las notas, ¿viste? Tal cual, así más canchero, bien, actualizado. Qué bueno que si yo me despierto con un sueño y veo que, wow, me movilizó, siento que tal vez ahí puede haber una información para mí, qué bueno poder anotar, hacer un registro, porque seguramente nos va a estar dando información durante la vida diurna, eso que soñé, ¿no? Me va a estar trayendo info. Y a veces hay una información de un calibre, la verdad, bastante profundo, porque cuando uno sueña con alguien, por ejemplo, que ya no está en este plano, sentí esta información que era para mí, me di cuenta de eso, por lo que soñé me terminé de dar cuenta que era por ahí. Pasan cosas así interesantes, ¿no? Este calibre, porque cuando uno se pone a ver un poquito más minuciosamente y lo lleva a un análisis, bueno, Se abre sacás un perlas. campo. Sí, 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 totalmente. Así que bueno, esta es un poco mi invitación a poder irse a dormir lo más liviano posible, Sin estrés. eh, vacío, y qué bueno que si al otro día yo tengo una forma de poder hacer un registro de eso, poder hacerlo. Porque como sabemos que el inconsciente es atemporal y espacial, yo me estoy conectando con esos otros dos tiempos, que ya lo abrimos en el programa anterior, al ser atemporal el inconsciente, con un tiempo futuro y un tiempo pasado. Eso es lo maravilloso, que enriquece. Sí, sí, sí. Me hace acordar a los chamanes, ¿no? Esto de que en esos estados particulares que también compartían respecto, bueno, de los sueños, cómo los empleaban, justamente transmitían esto, ¿no? De que sucede todo, por decirlo así, al mismo tiempo. En un sueño uno no puede decir, ah, bueno, esto tiene que ver con el pasado. Digo, los sueños, ¿no? No me estoy refiriendo a sueños lúcidos o a otro tipo de experiencia que en algún momento también
lo podemos recorrer, pero ¿cómo nos muestra eso, no? Que es un espacio totalmente creativo y sobre todo, como vos lo has mencionado, de mensajes Mensaje. para cada uno, ¿sí? Que quizás por ahí se nos Total, pasa de largo. claro, claro. O cuando yo me despierto con alguna sensación particular, eso también, porque sabemos que me está informando algo, porque sabemos que es tan preciado el momento del descanso, el momento de ir a dormir, porque sabemos que nuestra biología está reparando, que se prepara para el otro día, y ahí es donde nosotros recibimos los nuevos recursos. Recursos, por eso se dice que los recursos no fueron dados. Claro. ¿Sí? Ese es un punto, porque es verdad, los recursos no fueron dados ya en otra instancia inconsciente, ¿no? Una instancia inconsciente. Después va a ser el mérito de cada uno, cómo ese recurso que ya te fue dado, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo lo vas a llevar al contexto? Claro. Pero mirá dónde empezó, en la vida onírica. Qué maravilloso. La verdad que sí, es todo un mundo, digamos. Ya sea de, como Sí, dijiste, ¿no? De soluciones o quizás mensajes que uno por ahí no se está dando cuenta de su vida y bueno, sueña algo que quizás lo moviliza, pero en definitiva eso, ¿no? Como sería quizás como se transmite a veces, como una parte nuestra un poquito más amplia, ¿no? Más allá de lo que creemos que somos, digamos, por decirlo así, ¿no? Muchas veces por ahí uno dice, bueno, yo soy así, de esta manera, pero también hay como varias partes, sanamente diciéndolo, no así esquizofrénicas, sino varias partes que también están ahí como recursos y bueno, muchas veces también la mayoría de los problemas aparecen o suceden porque esas partes no tienen expresión, digamos. Entonces, como así, bueno, no me invitaste a la fiesta, bueno, entro por la ventana, digamos. O sea, en vez de golpear la puerta y tocar el timbre, entro por la ventana. Entonces ahí después uno se sorprende, ¿viste? totalmente, totalmente, sí, 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 sí. Por eso, todos estos recursos que nos son dados, se toca con un punto, que no me quiero ir de tema, pero para poder enrobustecer, la importancia del descanso y del dormir. Qué importante poder escuchar al cuerpo, porque muchas veces cuando la persona está viviendo alguna situación de conflicto, eh, que lo invita a una especie como de depresión, una depresión que en un primer momento va a ser psicológica. Pero hay otra instancia antes, porque esto es un proceso. Esa primera instancia va a ser biológica. Por eso es tan importante que uno se vaya a dormir y a descansar. El tiempo que necesite. Si yo necesito hoy estar todo el día tirado en la cama y lo puedo hacer, bienvenido sea. ¿Para qué? Para que esa instancia biológica, en ese reparar, a través del inconsciente, si yo no escucho a mi cuerpo y yo sigo, para que no se me convierta en una depresión psicológica, que ahí va a estar más heavy después. Sí. Viene ¿Sí? peor el Eso examen, también. digamos. Claro, claro, claro. Escuchar el cuerpo, viste, para que no se me agrave la cosa. Porque es como que si yo fractalizo esa parte, voy a decir, primero es biológico, que bueno escucho mi biología, para que después no tome otras partes de mi psique, viste, para que no sea psicológico. ¿Viste? Por eso me parece tan interesante poder entablar esas dos partes, la biología y la psicología, porque no hay una sin la otra. Están unidas, tal cual. Así que bueno, este fue el aporte del inconsciente que se abre mucho más, y qué bueno dar cuenta de que en ese descanso
en ese dormir nos conectamos con algo más grande, por eso ahí hablamos de un inconsciente colectivo también. Ahí Está es ahí, donde bueno, toca. lleno de símbolos. Claro, claro. Sí, Que bueno, sí, ahí sí, sí. digamos lo que hace al inconsciente colectivo, su relación con el tarot, sí, bueno, toda Ah, esa sabiduría que hay a través del tarot, lo podemos seguir ampliando. Eso en sí, un próximo programa. Como ven, hacemos como escalones, ¿no? Vamos paso a paso y cada vez ampliamos más el tema, pero sí, a ver, hay muchísimo como para seguir recorriendo, pero creo que las pautas que has mencionado, claras, claves, que uno incluso las puede llevar a lo cotidiano, esto de anotar, ¿sí? Tomar nota de los sueños, eh, ir a dormir de una manera en lo posible en calma, ¿no? Con todo el estrés cotidiano, bueno, va a generar diferencias. Y sobre todo la constancia de hacer eso, porque quizás también, viste, muchas veces no estamos tan acostumbrados a tomar conciencia de ese tiempo tan importante, ¿no? Que en un alto porcentaje, no me acuerdo ahora específicamente, ¿no? El porcentaje, pero si uno hace las cuentas, hay un gran porcentaje de nuestra vida que estamos durmiendo. Entonces digo, por algún motivo debe ser. Se puede utilizar eso, por claro. favor. Es totalmente funcional, tal cual. Sí, 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 tal cual. Después, en la clínica, bueno, hoy justo es el cumpleaños de Jodorowsky, que es una persona que yo sigo porque él como para mí es el padre de la psicomagia, y ahí está muy involucrado el inconsciente, porque Ujú. maneja una lógica. Y me fui ahí porque me doy cuenta cómo muchas veces podemos resolver grandes traumas cuando tocamos el inconsciente, cuando hacemos un movimiento desde la lógica. Y ahí está el inconsciente, está toda esa producción, cómo interpreta la realidad. Y por otro lado, a Jung también con el tema de los arquetipos. Yo estudio tarot hace 9 años ya que lo vengo estudiando y a veces lo integro. Es un tema muy delicado porque está un poco distorsionado, esta cosa de adivinar el futuro. La verdad que eso para mí no es por ahí, no es Ujú. predictivo, para Bien, nada. de acuerdo. Es un recurso para yo conectarme con el inconsciente del otro. Muchas veces la persona cuando sueña y me cuenta el sueño, a mí se me viene una carta de tarot, porque ya puedo ver cómo está estructurado, como yo tengo ese conocimiento, ¿no? Me invita como a significarlo, a darles interpretación, y cómo poder rápidamente invitarlo a otro arquetipo, porque son arquetipos, para poder pensar ese mismo suceso, pero desde otra lógica. Y ahí hacemos un avance bastante rápido. Claro, sí, entiendo. Es Sí. maravilloso y tiene que ver con el inconsciente y los sueños. Está todo conectado además, sí, sí, bueno, en realidad en definitiva es como que está todo conectado y hay perspectivas que enriquecen muchísimo, como por ejemplo, bueno, también la psicomagia, que es algo que adhiero totalmente, pero no porque me gusta, digamos, uno puede decir, bueno, sí, porque te gusta, no, porque, digamos, veo, como seguramente te sucede a vos y a quienes, bueno, adherimos a los principios de la psicomagia, la lógica que en realidad es una locura para la parte consciente, pero tiene toda la cordura para nuestro inconsciente, digamos. Y es maravilloso, digamos. Es maravilloso la psicología. Maravilloso. Totalmente, totalmente, porque ¿te acordás cuando hablamos de los diferentes planos de Garnier? Sí. Entonces, que es un físico, para la gente que no lo conoce, un físico francés, que habla del desdoblamiento del tiempo. Bueno, entonces hay una lógica que nos mueve y esa lógica que nos mueve es de carácter inconsciente. Después, lo que va a estar haciendo bisagra entre ese inconsciente y el consciente
va a estar el nivel de las creencias. Tal cual. Y después, recién, si voy bajando de velocidad, mi percepción, cómo yo estoy percibiendo esta realidad, que está movido por una creencia, que está movido por una lógica. Ahí toca el inconsciente, la lógica que me mueve. O sea, eso es lo que está, digamos, detrás del telón, ¿no? Las famosas creencias, digamos, que incluso tienen Sí. impacto sobre la biología. Ahí como enseña Bruce Lipton también. Ni te cuento, totalmente, porque de acuerdo a cómo el sujeto, el paciente, el consultante esté interpretando esa realidad, el valor del intérprete, cómo esté interpretando esa realidad, va a dar lugar a una emoción, la famosa emotion, ¿no? Ujú. La emoción que se me va a despertar de acuerdo a cómo la persona está interpretando ese suceso. Y sí, como dijiste, obviamente va a tener un impacto en mi biología, el sentir emotivo. Ahí están los planos y cómo todo deriva de ese inconsciente. Por O eso sea hay que la podemos... física cuántica, Sí, sí, sí. decime. Adelante. Por eso la física cuántica nos invita a un plano más veloz, que son los potenciales, el campo cuántico, que vendría a ser ya lo que está más allá de esa lógica, me invita a otras lógicas, a otras posibilidades. Y ahí maravilloso, porque esto es lo que yo, ¿cómo se traduce esto en la clínica? ¿Qué hago yo con esto? Bueno, qué bueno poder invitar al paciente de saber de que si ese suceso lo está viviendo de esa manera, con el solo hecho de que sepa de que esa misma situación lo puede estar viviendo de una manera diferente, más saludable, ahí ya estamos tocando el campo de las posibilidades. Y eso es salud, porque salud es la capacidad de que yo pueda elegir. Cuando yo me veo muy condicionado a que esto lo tengo que vivir así porque no me queda otra, ahí ya estamos en un conflicto. Pero cuando yo le puedo Hay dar una una variedad, posibilidad solamente. claro, claro, tal cual. Ya cuando hay varias, ¿Sabés cambia. lo que se me vino con esto de los potenciales? Me acordé del gato de Schrödinger, tiene un nombre medio extraño, esto de Sí, ese experimento que nos dice que bueno, el gato está muerto, vivo al mismo tiempo, y esta cuestión de que en realidad depende de uno, digamos, ¿no? O sea, como que hay un marco de posibilidades y que depende de uno, como por ahí cuando dicen, bueno, yo ahora estamos acá nosotros, ¿no? Después en otra realidad estamos haciendo algo, en otra esto, y así. Todo va a depender de, bueno, a ver, qué decisión o qué punto de vista me conviene adherir como para, como decir, ¿no? Bueno, si se me presentó algún conflicto, alguna enfermedad, bueno, empezar a girar el punto de vista y que me permita conectar con otro potencial, por decirlo así, y no sentir que uno, digamos, no puede salir. Sí. exactamente, exacto, sí, sí, porque justamente el conflicto que yo esté viviendo va a estar a la altura del potencial que yo tenga que desarrollar. Claro. O sea, es todo tan preciso de saber de que el universo no nos va a dejar tirados, no me va a poner un conflicto, una situación en la que yo realmente, ya está todo, estos márgenes de error, Claro. ya vamos a decir como que ya están escaneados. Y ahí nos metemos en un tema más delicado. Yo acá diría solamente, qué bueno que ya el recurso se nos fue dado en otra instancia, como tranqui. Ya ¿No? pensarlo así es como que te invita a cambiar la perspectiva, digamos. Es como decir, bueno, si estoy acá es por un motivo, digamos. No verlo desde un lugar así como así, desde el victimismo, sino decir, bueno, algo tengo que aprender, algo tengo que incorporar,
porque me conviene también, ¿no? En el buen sentido, porque seguramente tiene que ver con mi proceso, con una Sí, evolución. Y ya sí, eso es como un patrón que te lleva hacia otros mundos, digamos, ¿no? O sea, pensarlo de un lugar en sí. donde lo que nos sucede es una invitación siempre a seguir creciendo, digamos, más que estar en el mismo lugar, digamos. Claro, claro. Y en términos biológicos, lo que vamos a ver es que en el final de todos esos cuadros, yo viví el conflicto, lo transité, desarrollé este potencial, este recurso que me fue dado gracias a eso. En todo eso, en el final, lo que vamos a ver que la persona, desde la biología, va a estar ganando una nueva habilidad, una nueva capacidad de responder ante esa situación. Eso es maravilloso. Sí. Es como una nueva Una herramienta. nueva, una nueva herramienta, claro, claro, totalmente, sí, sí. Realmente ahí la obtención del recurso que fue su mérito. Nosotros trabajamos ahí. Así que bueno, ahí está la palabra, ¿no? Responsabilidad. Mirá, ¿no? Cómo termina. Habilidad, responsabilidad, una nueva habilidad para responder. Ya la ética nos enseñó que la responsabilidad es la capacidad de responder. Está bien, pero vamos a dar un agregado de valor, una nueva habilidad, con una nueva habilidad. Esa palabra maravillosa. Un Así que nuevo giro. bueno, Se me vino lo del viaje del héroe, digamos, ¿no? Como empezamos en un estado y la invitación es bueno, a ir cambiando de estados y transformarnos, digamos, ¿no? Y después de nuevo seguir en espiral, digamos, ¿no? Pues es algo que en realidad no termina, digamos. totalmente. Ahí está el tarot. Ahí está el tarot porque es justamente el recorrido de estos arquetipos, el camino del héroe, y como es espiralado y ascendente, no, otra vez volví a pasar por acá, se me viene una carta, no voy a entrar ahí. Otra, y parece que sí, tuve que volver a pasar por acá, a ver qué voy a sacar de diferente, ¿cómo lo puedo ver desde un ángulo diferente para que me dé una suma de valor? Maravilloso. Creo que hasta Bueno, ahí porque ir de tema, no podemos. quiero Sí, no, más. pero bueno, está bien. Sí, no, a ver, está muy bueno, sí, toda la integración que has hecho y cómo armamos un árbol en realidad, ¿no? Pues empezamos con lo inconsciente, los sueños y cómo se ramifica, pero bueno, continuará, digamos. ¿Sí? Lo seguiremos eh, desde las perspectivas quizás del tarot o del inconsciente colectivo, ¿sí? O lo del viaje del héroe. Pero bueno, ver esto que la vida nos invita todo el tiempo a transformarnos, sobre todo las creencias, que es lo que Sí, muchas veces están ahí no quieren, digamos, dejar de ocupar el mismo lugar. Esa es la invitación, ¿sí? Así que sí, seguimos, buenísimo. si te parece, Janina, en una segunda parte o en las que lo sean para seguir abordando este tema maravilloso que, digo, ya aquí hay muchas herramientas. Si se escucha por Sí. segunda vez, mucho más aún todavía, como siempre sucede. Y bueno, de mi parte, Mm. no sé, si querés mencionar algo más, como para cerrar abrientemente el tema de hoy, y después ya si querés la próxima, seguimos. ¿Qué te parece? Sí, sí, muchas gracias por la invitación. Hermoso el camino para abrir de los arquetipos. Este, y bueno, qué importante escuchar el cuerpo. Hoy como que me quedo ahí, ¿no? Que si esa persona está pasando por un momento de conflicto y siente que necesita descansar y que lo puede hacer, que vaya, que escuche a su cuerpo, porque sin duda me va a estar trayendo eso que conocemos como solución. Qué bueno que lo pueda escuchar a tiempo para que después mañana no sea un síntoma, otra producción del inconsciente, el síntoma. La idea no sería llegar ahí, atajarlo antes.
esa es como mi invitación. Tal cual. Hacer un poquito más lenta la película y tener la posibilidad de cambiar algo, porque si no después va a venir el Mm, conflicto. Es como, si no escuchamos la música, cada vez la vamos a escuchar más fuerte, digamos. Una idea así. Bueno, primeramente, claro, bueno, mil gracias, Janina, nuevamente por estar acá, por compartir todo esto, también de manera clara, así, aplicable. Hay muchísimo en lo que has transmitido también en el programa de hoy. Y agradecer a quienes nos acompañan, a Carlos, a Blas Villamayor, bueno, a Caro también, mil gracias ahí, interesantísimo, dice. Así que bueno, muchísimas gracias. En caso de alguna consulta, pregunta sobre lo que hemos recorrido, pueden realizarla en los comentarios, sino también en la descripción están los datos de Janina, en caso de alguna consulta más particular, ¿sí? Más personalizada. Y de mi parte, nuevamente, te agradezco por estar aquí. Y nos estaremos gracias. encontrando próximamente. Mm, ¿Sí? bien, gracias por tu generosidad. Y Gracias a al vos. público maravilloso que tenés, gracias por estar ahí. Y bueno, nos vemos pronto y con más, con lo que gusten. Yo preparo el tema. Mil gracias, Janina. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. A Chao, seguir. nos Hasta vemos. luego. Chao, chao.